Muy bien. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Vamos a contar un poco entonces de qué trata el proyecto primero. Hará cuestión de 5 meses más o menos, Rubén nos contactó, a Alejandra y a mí, para armar un proyecto en donde pudiéramos incorporar, mejorar el monitoreo de precipitación, digamos, de la cuenca del Río Negro, agregando a las telemedidas de los pluviómetros de UTE de información satelital, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con Alejandra nos dispusimos a hacer un relevamiento de la información satelital que hay disponible para la región, y buscar una metodología que ya un poco teníamos preparada por los trabajos previos y por mi trabajo de tesis, de combinar datos de pluviómetros en tierra con datos de satélite grillados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar un poco de qué se trató el proyecto. La agenda de lo que vamos a ver, que está un poco nutrida, digamos, un poco, porque este documento va a servir de documentación, además de presentación del proyecto, bueno, vamos a arrancar con los objetivos del trabajo, vamos a contar un poco la base de datos puntual que tenemos, la base de datos grillada satelital que tenemos, los controles de calidad que aplicamos sobre los datos, el modelado geoestadístico que usamos para interpolar la precipitación a toda la cuenca, la evaluación de los modelos que hicimos, los resultados que obtuvimos, y unos diagramas de flujo de los puntos de entrada de la librería, ¿no? Y algunas cosas que identificamos como trabajo futuro que se pueden mejorar un poquito. Así que bueno, empezando por los objetivos. El objetivo principal es incorporar a los datos puntuales tradicionales, ¿no?, los telepluviómetros de la red de UTE, fuente de información grillada satelital. Lo que queremos lograr con esto es porque el satélite tiene mejor cobertura espacial que las estaciones, ¿no?, porque saca una foto de toda el área en vez de los puntos individuales, y por otro lado es una telemedida, entonces bueno, no es una medida directa y tiene una menor precisión. Entonces lo que vamos a intentar es usar la buena cobertura del satélite y la buena precisión de las estaciones para calibrar al satélite de acuerdo a lo que las estaciones están diciendo. Vamos también a intentar hacer detección de valores sospechosos, digamos, usando la guía del satélite, ver si algún pluviómetro está errando demasiado. Y bueno, y en definitiva mejorar las herramientas de monitoreo de precipitación que tenemos disponibles en la cuenca del Río Negro. Y a futuro, el objetivo final de esto es incorporar los campos grillados al modelo hidrológico de aportes a los embalses que mantiene y ejecuta ADO. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar de la base de datos puntual que tenemos. Esta es la red de telepluviómetros de UTE con la que contamos nosotros, digamos. Son 26 estaciones en total. Entre paréntesis figuran los datos disponibles, digamos, en cada estación, que en general está bastante bien, digamos. El periodo es del 2017, de febrero del 2017 a febrero del 2020, que es el último mes completo cuando empezamos a cerrar estos resultados, digamos. Y bueno, las estaciones amarillas son un poco las que detectamos que no estaríamos incorporando en el estudio, porque, por ejemplo, en algunos casos detectamos frecuencias de lluvia demasiado altas, en algunos casos acumulados demasiado altos. En otros casos, por ejemplo, esta de Paso Mazangano era una estación súper interesante porque es la que está más, digamos, más hacia esta punta de la cuenca, digamos. Y en realidad el problema que tiene es que la correlación con los vecinos en función de la distancia es menor para esta estación que lo que es para el resto de las estaciones, digamos. O sea, el resto de las estaciones a la misma distancia están más correlacionadas que sus vecinos, con sus vecinos que esta, digamos. Entonces finalmente la terminamos descartando, pero si se pudiera rescatar sería interesante. Bueno, algunos, digamos, comentarios generales sobre la red, que hay algunas zonas que tienen medio poca cobertura, ahora vamos a ver un poco mejor, y que bueno, que en general recomendamos aumentar la densidad de la red, digamos, ¿no? Esto es un mapa de la distancia a la observación más cercana, digamos, para cada punto de la cuenca. La escala de colores está puesta así porque los meteorólogos lo que me decían es que más o menos, digamos, lo ideal sería tener estaciones, un vecino a 10 kilómetros, digamos. Hasta ahí va el color verde. Después, hasta 25 kilómetros es tipo, bueno, lo que más o menos sería tolerable. O sea, ponele que puedo usar una estación a 25 kilómetros. Más de eso ya empieza a no tener mucha relación en realidad. Depende del tipo de lluvia, no es todas las lluvias iguales, pero más o menos en general era esa la recomendación que me hacían. Y bueno, acá más o menos la distancia media, estamos hablando de 30,6 kilómetros, y el máximo que se da en esta zona de la cuenca, ¿no?, del lado brasileño, es de 121 kilómetros. Entonces,
tenemos algunas zonas que van a precisar una ayudita de cobertura. Para eso está el satélite, por otro lado, y después vamos a ver unas cosas a ese respecto. Bueno, en cuanto al satélite, estamos trabajando con dos productos de estimación de precipitación. Uno que lo produce el CPC de la NASA, el Climate Prediction Center de la NASA, que se llama IMERG en su versión 5, y es integra varios modelos viejos, digamos, previos de estimación de precipitación, y logran hacer una estimación grillada cada media hora para todo el planeta y con píxeles de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Esto es bastante mejor que lo que teníamos la vez pasada que habíamos trabajado, que era el CIMORPH, que tenía datos trihorarios y con 25 por 25 kilómetros. O sea que ahora mejoramos bastante la resolución temporal y espacial de los mapas. Y después el otro que estamos usando es uno de la agencia japonesa que se llama GSMAP en su versión 7, que también tiene datos cada media hora con píxeles de 10 kilómetros por 10 kilómetros. El primer producto, tiene un delay de 14 horas desde la producción del dato, y tiene un delay de 4 horas. 4 horas. 4, ¿no? Ahí está, sí, ahí va. O sea que, bueno, un poco estamos generando los mapas a 15 horas después de la generación del dato, digamos, ¿no? Por el delay de bueno, y la información está disponible desde febrero del 2017, por eso es que empezamos nuestro periodo de validación en esta fecha, digamos, ¿no? Y en cuanto a los datos puntuales, debería decir acá, tenemos la red de telepluviómetros de UTE, que están disponibles sobre toda la cuenca del Río Negro, como vimos recién, y el periodo de validación también lo vamos a hacer desde febrero del 2017 a febrero del 2020. Muy bien. Bueno, un ejemplo de los tipos de datos que tenemos disponibles, esta es la red de datos puntual, digamos, acá tenemos las observaciones de los telepluviómetros, acá tenemos la observación del satélite GPM y acá tenemos la observación del satélite GSMAP. Vieron que además entre sí los pronósticos de los satélites son bastante diferentes, digamos. Eso también es algo que de hecho vamos a trabajar en el proyecto, y lo que vamos a hacer es usar el satélite que mejor día a día vamos a usar el satélite que mejor se correlacione con la precipitación observada en los pluviómetros. Podríamos haber usado los dos satélites, pero eso tiene algunos problemas porque el método que estamos usando, digamos, como que no cambia la estructura espacial de los regresores. Entonces, si mezclo los dos satélites, se producen campos que no son, son como antinaturales, digamos, son como por un ajuste estadístico y no por una validación física, y entonces no resulta de todo bien. Entonces, día a día lo que vamos a usar es el satélite con mayor correlación respecto a los pluviómetros. Un poco yendo a un análisis exploratorio de los datos, vemos que en general, esto es para todos los días del periodo, la correlación de Pearson del producto GPM es de 0,8 y el R cuadrado ajustado es de 0,63, y la cobertura media, esta es la cantidad de píxeles disponibles respecto del total, digamos, y hay algunos píxeles que no están disponibles porque hay algunos días del satélite que no están disponibles. En este sentido también está bueno tener dos satélites, porque si un día nos falta uno, aunque sea tenemos el otro, digamos, ¿no? Bueno, nada, y en general vemos que GPM se ajusta mejor a los datos, pero hay algunos días donde GSMAP ayuda más, digamos. La correlación de 0,8 está bastante bien para lo que podemos esperar de precipitación. En general, nada, a partir del 0,7 más o menos se considera que está bueno, así que bastante bien estamos. Bueno, yendo un poco a los controles de calidad que hacemos sobre los datos, vamos a empezar con los controles sobre la base de datos puntual. Y básicamente todos los controles de calidad toman la premisa base de una medida de error y de dispersión, digamos. Cuánto es un error normal y cuánto es el error puntual que está teniendo el dato de este pluviómetro, y si ese error es muy alto respecto a lo que es normal, bueno, lo vamos a resaltar porque nos llama la atención, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el error va a ser la observación menos la estimación, digamos, la precipitación observada menos la estimada. Por ejemplo, una de las medidas de dispersión que vamos a usar es la desviación estándar del error, digamos. Entonces, esta es digamos, la fórmula de la desviación estándar normal. Y la desvianza que le vamos a llamar es el error sobre la desviación normal, digamos. Si la desvianza es demasiado baja, digamos, vamos a decir que es un outlier por lo bajo. Si es demasiado alta, vamos a decir que es un outlier por lo alto.
Entonces, esto es como la premisa base que vamos a usar para todos los controles. Vamos a ver ahora los controles puntuales que estamos haciendo, que hay 3 tipos de controles. El primero está basado en un paper de Scherer, que es un método que utilizan en una de las agencias meteorológicas de Suiza, si no me equivoco. Suiza. Ahí está, para hacer controles de calidad sobre sus datos de precipitación, que lo que hacen son 3 tipos de controles en realidad. Arrancan con uno de sequedad aislada, que lo que dice es, ok, en mi estación llovió, por ejemplo acá ven que tiene un 13,2, pero en todos los vecinos no. Entonces, si la precipitación que yo observo es... este debería ser mayor o bajo. Perdón, a ver. Sí, este debería ser mayor o igual. Si la precipitación observada en mi estación es mayor o igual a 0,3 milímetros, digamos, ¿no? El valor mínimo de los vecinos, este debería ser menor, igual puse estos vecinos al revés, es menor o igual a 1 milímetro. Es decir, yo tengo más de 0,3 y todos mis vecinos tienen menos de 1. Y además la estimación que yo hago de la precipitación, que esta estimación se hace muy rápidamente con un ponderado por inverso a la distancia, es decir, si la estimación que yo hago es menor a 1 milímetro, digamos, o sea, si tendría que ser más chica que 1 milímetro la precipitación en mi estación, lo destaco el dato y lo resalto como que es una sequedad aislada. O sea, no, lo que está al revés es la imagen. Están al revés los títulos, Está al me revés parece, la imagen, ¿no? está bien, claro, sí. Está al revés la imagen. Esta imagen tendría que ir acá arriba y esta imagen tendría que ir acá abajo. Sí. El control está correcto. Es el caso, digamos. Yo tengo un 0 en mi estación y todos los vecinos tienen lluvia, digamos. Claro. Entonces, mi estación está reportando que no llovió, pero todo alrededor sí. Bueno, eso es raro y lo reportamos como una sequedad aislada. En el caso de precipitación aislada, ahora sí, es al revés, digamos, ¿no? O sea, tenemos precipitación positiva y significativa en el punto de la estación y todos los vecinos dicen que no llovió nada o casi nada, digamos. Bueno, en ese caso la marcamos como precipitación aislada y también la resaltamos para revisar. Y lo que les decía hoy de las desviaciones muy grandes, lo que se hace es, ok, bueno, esta estación está diciendo 60 y todos los vecinos andan en un rango más o menos de 10 milímetros, digamos. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es tomar el rango de los vecinos, el máximo vecino menos el mínimo vecino, y eso lo vamos a usar como medida de dispersión, digamos, y vamos a hacer la estimación esta que les decía, con ponderación por inversa de la distancia. Vamos a decir, bueno, la precipitación observada menos la estimada, dividido el rango de los vecinos, si eso me da menor que 1, quiere decir que es un outlier por lo bajo, digamos. Que es este caso, digamos, ¿no? O sea, una precipitación mucho más chica que lo que dice la variación de los vecinos. Y si me da mayor que 3, por ejemplo, es una desviación por lo alto, digamos, y ahí lo vamos a marcar como outlier por lo alto. Bueno, tipos de errores que detectan estos controles de este estilo, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una precipitación aislada, donde todos los vecinos reportaron 0 y este está reportando un 28, que es un valor bastante significativo, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una sequedad aislada, que todos los vecinos están reportando lluvias mayores a 10 milímetros, digamos, y él está reportando 0. Bueno, nada, eso se aplica a todos los datos del periodo, digamos, individualmente, para cada pluviómetro, para cada fecha, se calculan los 4 tipos de controles esos de ahí arriba, y si alguno de los controles salta, se resalta. En el caso de la base de datos puntual, los errores que encontremos los vamos a eliminar. O sea, si se detecta un valor sospechoso, se descarta el dato. El método también da una estimación del valor en la ubicación, pero no es del todo confiable, entonces preferimos descartar el dato y trabajar con lo que sí estamos seguros, digamos. Bueno, otro tipo de controles que hacemos. Ahora tenemos información satelital, ¿verdad? Sobre toda la cuenca. Entonces, una cosa que podemos hacer es usar una regresión robusta, digamos. En vez de usar una regresión lineal normal, hacemos una regresión que sea resistente a valores outlier, ¿no? Entonces yo tomo los valores que me reportó el satélite en las ubicaciones de los pluviómetros, eso es lo que está en el eje de las X, ¿no? Esto es un ejemplo cualquiera de regresión, pero serían lo que va en el eje de las X, estarían los datos del satélite. En el eje de las Y están las precipitaciones reportadas por los pluviómetros, y si yo hago una regresión común, bueno, ven acá que hay un outlier, ¿no? O sea, que hay un valor que nos está jorobando la regresión.
Entonces, bueno, si yo hago una regresión común, ese outlier me tira la recta hacia arriba, digamos. Si yo hago una regresión robusta, que es la línea sólida, digamos, en realidad el outlier me lo descarta y el error individual del outlier queda inusualmente alto, digamos. Entonces es más fácil detectarlo con esto que decíamos de la desviación estándar de los errores y el error puntual. Entonces lo que hacemos es eso, hacemos una regresión robusta y nos fijamos si algún error tiene o sea, es inusualmente alto respecto a la desviación estándar de los demás errores. Si hay alguno que lo sea, lo descartamos. Tipos de errores que detecta esto. Estos errores no saltaron con el control anterior, o sea que, por ejemplo, porque acá no es más de 3 veces mayor a digamos, la diferencia de este dato con su estimado no es más de 13 veces mayores a la diferencia entre el máximo de los vecinos y el mínimo de los vecinos. Entonces no saltó con el control anterior, pero sin embargo con este del satélite sí. Otro detalle, los dos satélites tienen que estar de acuerdo en el tipo de outlier que es. Como todavía no confiamos del todo en el dato de satélite, porque no le hicimos controles de calidad a esta altura, los dos tienen que decir que es un outlier del mismo tipo. Es decir, si un satélite lo considera un outlier porque es demasiado alto el valor, el otro también lo tiene que considerar porque es demasiado alto. Si uno lo considera porque es demasiado bajo, el otro satélite también lo tiene que considerar porque es demasiado bajo. Entonces, bueno, este tipo de valores salta con eso, digamos, ¿no? Y después, el tercer tipo de control que hacemos es de desviaciones respecto a la media, que esto es como más básico que el caso anterior todavía, en donde lo que hacemos es decir, bueno, tomemos el promedio de toda el área, digamos, de toda la cuenca, pero sin contar el dato. El truco de este control fue no contar el dato que estoy controlando, digamos. O sea, hago un promedio. Si yo voy a controlar esta estación, por ejemplo, la saco del cálculo del promedio, digamos, ¿no? Entonces hago el promedio con todos los demás y la desviación estándar hago el promedio con todos los demás. Calculo las desviaciones respecto al promedio de todas las estaciones y la desviación estándar, ¿no?, de todas esas desviaciones, ¿no? Es decir, calculo la desviación estándar de los errores respecto al promedio. Y después comparo la desviación de mi punto respecto al promedio sobre la desviación estándar. Otra vez, una desvianza, digamos, y si esto es demasiado alto, quiere decir que estoy muy por arriba de lo que es normal o muy por abajo de lo que es normal y hago saltar el dato. Eso detecta casos como este, que ya pasó por los otros dos tipos de controles. Un detalle que no mencioné sobre el primero. El primer control, el de las estaciones vecinas, sí o sí necesita que haya vecinos en los 4 cuadrantes de alrededor. Porque para ser confiable tengo que tener un vecino en cada cuadrante, porque si no puede ser que en una dirección no haya lluvia y entonces no me queda robusta la estimación que hace del valor de precipitación en el punto. Entonces, esta estación jamás va a ser controlada por esos controles, por ejemplo, porque nunca va a tener vecinos en todos los 4 cuadrantes. Sin embargo, con este control del promedio sí salta, y datos como este, del 49, resaltan, porque el promedio del resto de las estaciones va a ser mucho menor, ¿no? Va a ser algo cercano a 0. Entonces, bueno, estos 3 controles se aplican en secuencia, digamos, ¿no? El test de vecinos, la regresión robusta contra el satélite, y de la precipitación promedio. Y todos los datos que resulten sospechosos en cualquiera de los controles se descartan, digamos. Muy bien, bueno, eso fue en cuanto a control de calidad. Después hay un detalle que tenemos implementado, un paso de control del satélite, pero es muy rudimentario, que básicamente lo que hace es pasar los píxeles del satélite a como si fueran puntos, y hace este control, el de vecindad, digamos. Pero no da los mejores resultados para el satélite, y hay una propuesta de trabajo futuro de cómo podemos mejorar eso. Pero lo que estaba interesante era tener como armado en el pipeline, digamos, la etapa de control de calidad del satélite, para que en algún momento pudiéramos, esto lo sabíamos medio desde que planteamos el alcance del trabajo, digamos, de que íbamos a dejar una etapa dentro del pipeline para hacer el control de calidad de los satélites, que después se pudiera mejorar hacia futuro. Bueno, yendo un poco de nuevo hacia lo que es el modelado, entonces, ¿no? El modelado que vamos a hacer de los datos el modelo, se basa en el modelo universal de variación de Engel,
que básicamente lo que hace es descomponer la señal espacial de los datos que tenemos en dos componentes, ¿no? O sea, Z de S va a ser la precipitación en la ubicación S desconocida, digamos, ¿no? O sea, en una ubicación arbitraria. Nosotros vamos a conocer algunas ubicaciones específicas, que es donde están las estaciones, digamos, pero vamos a querer interpolar en cualquier ubicación arbitraria S. Z asterisco de S va a ser una componente determinista, digamos, que podemos extraer directamente de los datos. Y después va a haber otra componente que es aleatoria, pero espacialmente correlacionada, digamos, que va a depender, bueno, un poco de las observaciones que tengamos en la vecindad, digamos, ¿no? Y después una componente de ruido blanco, que esto sí es incorrelacionado y no lo vamos a modelar, digamos. Entonces, eso, digamos, eso es el marco teórico del modelo universal de variación. La aplicación concreta que vamos a hacer nosotros son los modelos de Kriging ordinario y Regression Kriging, o Kriging universal, digamos, que la diferencia entre ellos es que Kriging ordinario solamente usa datos puntuales, es decir, solamente se basa en los datos de los telepluviómetros, y lo que tiene es que la parte determinística, el Z asterisco de S, es una media constante local, digamos, desconocida, que también se estima en base a los datos, pero solo en base a las estaciones, digamos, solo en base a los pluviómetros. Entonces, Kriging ordinario lo que va a hacer es Z techo, digamos, que es la estimación de Z en la ubicación S0, digamos, una ubicación arbitraria que nosotros queremos, es la media esta que se va a extraer de los datos de los pluviómetros, más un error autocorrelacionado que también va a depender de la ubicación. Regression Kriging, por otro lado, lo que hace es usar digamos, reemplazar la media local con una función de tendencia que es conocida para todo el dominio. En particular, la función que vamos a usar nosotros es una regresión lineal generalizada en base a los datos del satélite. Entonces pasamos de la media constante a tener una regresión en el satélite en cada punto, en donde vamos a tener la guía del satélite para decirnos si la precipitación es menor o es mayor, cuánto es en definitiva. ¿no? Y después también va a estar el paso de digamos, la componente aleatoria espacialmente correlacionada, que igual se va a utilizar. Entonces, bueno, esos son un poco los dos enfoques que vamos a tener. Bueno, yendo un poco a Kriging ordinario, empezamos por Kriging ordinario porque se usa después en Regression Kriging también. Entonces, Kriging ordinario lo que hace es propone que la estimación de Z en la ubicación arbitraria S0, digamos, sea una suma ponderada de Z en las ubicaciones conocidas, SI, con pesos que dependen de la ubicación S0. Para determinar los pesos estos, es decir, vamos a repasar esto, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es una suma ponderada de las observaciones de las que dispongo, pesadas de determinada manera que va a depender de cada ubicación concreta que voy a interpolar, ¿no? Para determinar esos pesos, lo que se usa es una herramienta que se llama el variograma, que lo que mide es la diferencia, digamos, a medida que yo me distancio más de la muestra, y además puede ser direccional. Este H, digamos, es la distancia, es la separación respecto a la muestra en concreto. Si el módulo de H, digamos, es la distancia, es decir, es los kilómetros entre uno y otro, pero la H es un vector. Entonces, en realidad es kilómetros y dirección también, digamos. Esto se usa y nosotros lo usamos, de hecho, porque nuestros variogramas son anisotrópicos, cosa que para la precipitación es fundamental, y para todas las variables meteorológicas en general es fundamental, porque casi nunca se da que la dependencia espacial es la misma en todas las direcciones. Entonces, bueno, un poco lo que mide el variograma es, en cada dirección que yo me aleje h, cuál es el valor esperado de la diferencia al cuadrado de mi variable objetivo. Digamos. Es como una especie de varianza direccional, digamos, en todas las direcciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, así es como se ve un variograma típico, incluso es como se ve en los libros, digamos, la realidad en general es mucho más fea, pero esto sería lo que es un variograma modelo, digamos, ¿no? O sea, yo tengo en el eje X la distancia, en el eje Y el gamma, que es esta medida de la diferencia a medida que yo me voy distanciando más, y en general lo que uno observa es que cada vez que yo me distancio más, la similitud decrece y la diferencia aumenta, digamos,
Entonces los puntos del variograma van aumentando hasta que alcanzan un cierto valor relativamente constante que se llama el SIL, digamos. Es en donde se estabiliza el variograma. La distancia a la que se alcanza ese SIL es el rango y es la máxima distancia a la que se dice que hay correlación espacial. Digamos. A partir de esto ya no hay autocorrelación espacial y básicamente lo que se usa es el promedio. Y a distancias muy cortas puede haber lo que se llama el efecto nugget, que es una disimilitud. En el cero el variograma siempre vale cero. Vieron que acá hay un punto que en el cero es cero. Pero tendiendo hacia el cero por la derecha, digamos, puede haber un salto en el origen, digamos, que es puede referirse a que las muestras que tenemos no están suficientemente cercanas como para medir las diferencias mínimas, digamos. En la práctica nosotros para el modelado no usamos efecto nugget porque en las medidas meteorológicas tiene efectos adversos, pero es parte del bagaje de herramientas geoestadísticas que hay. Bueno, estos son distintos tipos de variogramas que según el comportamiento en el origen del variograma determina mucho la suavidad del campo, y hay variogramas con comportamientos cuadráticos, como es el parabólico, digamos, que esto es apto como para campos magnéticos, o sea, es para cosas sumamente suaves. Variogramas lineales, que son los que usamos nosotros, que tienen cierta suavidad y diferenciabilidad, pero no son tan suaves como los cuadráticos, y bueno, y después efecto nugget, que es lo que dijimos que no estamos utilizando. Bueno, siguiendo con esto, la forma de determinar los P's, hay una relación entre el variograma y la función de autocovarianza espacial, digamos. Se convierten los variogramas a las autocovarianzas, se arma un sistema de ecuaciones que se minimiza, que trata de minimizar la varianza del interpolador de Kriging, y se resuelve con un lagrangiano, digamos, para minimizar la varianza de interpolación. Con eso se obtienen los pesos óptimos. No vale la pena detenerse demasiado en esto, pero nada, lo dejo acá para si alguien quiere revisar más. Y esto es un ejemplo de cómo dan los campos interpolados de precipitación con Kriging ordinario, ¿no? Entonces partimos de esta serie de observaciones, digamos, esto es lo que reportó la red de telepluviómetros, digamos. Este es el variograma, que como les decía, la realidad en general es bastante más fea, pero nosotros usamos un método mejor. Dado que disponemos de relativamente pocas muestras de telepluviómetros, hay un método que usa mínimos cuadrados generalizados para estimar el variograma, y que es mejor que el método clásico que se usa, que es como una especie de histograma, y lo podemos usar porque tenemos pocas muestras. En el paper donde los locos descubren que los mínimos cuadrados generalizados son una buena forma de estimar el variograma, los tipos parten de un variograma sintético, en donde conocen el variograma real, hacen una muestra, digamos, sintetizan una serie aleatoria que respeta ese variograma, y obtienen, por un lado, una nube de puntos así horrible, digamos. Por otro lado, el variograma teórico, sintético que usan, es una recta así divina, y la estimación les da una recta así divina. O sea que este ajuste, que a priori podría parecer medio feo, porque hay una nube de puntos bastante dispersa, y en realidad da una recta bastante, digamos, que reduce bastante, ¿no?, la información que se tiene. En realidad, cuando uno parte de un variograma sintético controlado, en donde conoce la recta real y hace la estimación mediante este método, le da bastante parecido a esta recta así. O sea que, nada, para dar tranquilidad sobre este punto, es una cosa así. Y bueno, el campo interpolado que se obtiene, en realidad, si se fijan, está bastante bien, digamos, o sea, respeta como las tendencias generales, digamos, ¿no? O sea, evidentemente acá hay una zona de mayor precipitación, acá hay una zona de menor precipitación, y hay como un gradiente yendo de acá hacia acá. Lo que tiene que es bastante suave la interpolación, ¿no? O sea, es como una pasada bastante continua de un lado hacia el otro. Bueno, vamos a ver un poco lo que hace Regression Kriging ahora, ¿no? El incorporar los datos del satélite. Para el caso de Regression Kriging, ¿se acuerdan que lo que habíamos dicho es que vamos a cambiar esa componente determinista que sale del digamos, en Kriging ordinario sale de la minimización del lagrangiano bueno, acá la vamos a sustituir con una regresión lineal generalizada en los datos del satélite. Bien, regresión lineal generalizada.
En principio se puede hacer con cualquier tipo de regresión, o sea, podría ser una regresión lineal común, pero la regresión generalizada desde el punto de vista teórico es mejor. ¿Por qué? Porque la regresión lineal generalizada nos permite especificar una matriz de varianzas y covarianzas para los residuos de la regresión que no necesariamente tenga que ser independiente. ¿Se acuerdan que lo que dijimos es que luego de la componente determinista hay una componente espacial de residuos que está espacialmente autocorrelacionada, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que trata de explotar la regresión generalizada, ¿no? Yo lo que voy a decir es que los residuos de esta regresión, es decir, la diferencia entre el campo interpolado estimado y la regresión, o sea esto, ¿no? Lo que me queda de la... Si yo paso restando de f para este lado, lo que me queda es la componente autocorrelacionada espacial. Entonces, esos residuos yo voy a querer que estén autocorrelacionados espacialmente. Entonces, en la regresión lineal generalizada lo que vamos a decir es, mis residuos no son cualquier tipo de residuos, son residuos que tienen una estructura espacial de autocorrelación, o lineal o exponencial. Son los dos tipos de autocorrelación espacial que vamos a usar, que coincidentemente tienen comportamiento lineal en el origen o sea, los variogramas de esas autocorrelaciones espaciales tienen comportamiento lineal en el origen. Entonces, la ventaja de esto es que no solo nos va a permitir usar el satélite, digamos, para estimar los valores de precipitación, la media desconocida, ¿no? La componente determinista desconocida en las regiones en donde yo no tengo estaciones, sino que además lo que me va a dejar para la interpolación después va a estar más autocorrelacionado espacialmente. Entonces, ganamos por dos lados, digamos. Bueno, eso es lo que va a tratar de explotar regresión Kriging o Kriging universal. ¿Cómo hace esto? Bueno, espera, esto tendría que estar después. Vamos a hablar primero de cómo hace esto. ¿Cómo hace esto? Bueno, partimos de la misma red de datos puntual, digamos, solo que ahora vamos a agregar la información del satélite. Esta es en realidad la grilla ya ajustada del satélite. O sea, el satélite nos dio estos valores y nosotros con la regresión lineal generalizada obtuvimos un coeficiente de 0,62 para el satélite y más casi 8, digamos, ¿no? Entonces, esto es el satélite calibrado con la regresión, si se quiere, digamos, ¿no? Y estos son los residuos espaciales que me deja esa regresión. Si se fijan, claramente hay una buena autocorrelación espacial de los residuos. Justo en este mapa no se nota tanto, pero hay otros mapas donde se nota mejor. Pero bueno, nada, se ve claramente que de este lado hay una zona de valores bajos y de este lado hay una zona de valores altos. Eso es producto de la regresión generalizada. Entonces, bueno, vuelvo a ajustar el semivariograma, que una cosa interesante, el variograma es muy sensible a valores altos, digamos. Entonces, otra cosa interesante de tener residuos, la estimación del variograma empírico es muy sensible a valores altos porque, como se acuerdan, en la fórmula del variograma estaban las dispersiones, las diferencias al cuadrado. Entonces, si yo tengo un valor puntualmente alto, me dispara el variograma empírico un disparate y me complica la estimación. Al ser residuos, en general se centran alrededor de cero y los valores individuales también disminuyen. Entonces también me ayuda a la estimación del variograma. Entonces, bueno, luego de que yo tengo los residuos de la interpolación, los residuos de la regresión, perdón, los interpolo y obtengo un campo interpolado, sí, suave, pero ahora lo que hago es sumarle la interpolación de los residuos a la componente determinista que saqué del satélite. Entonces el campo final que obtengo es este, que en realidad tiene una parte que es interpolada, la parte espacialmente correlacionada, digamos, o sea, de ruido aleatorio, espacialmente la parte aleatoria espacialmente correlacionada, pero además también tiene la guía determinista guiada por el satélite, digamos, ¿no? Entonces, para ver la comparación de cómo da un modelo con otro, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vieron que la suavidad, esta medio artificial que tenía Kriging, un poco acá se desdibuja, digamos, ¿no? Y además, cosas muy interesantes, aparece un máximo nuevo que la red de Kriging no había podido observar. O sea, si yo solo me baso en los datos de las estaciones, acá este máximo yo no lo vi. Sin embargo, el satélite me estaba diciendo que de este lado había una lluvia fuerte, digamos.
Y otra cosa, acá hay un valor bajo. La lluvia no es en toda esta región, que es lo que piensan. Acá, ¿se acuerdan que esta era la zona donde teníamos menos estaciones, digamos, ¿no? En las cuencas. O sea, evidentemente no, acá no hay ningún punto, digamos. Kriging lo que hace es continuar la estimación de la media local hacia ese lado, y entonces como de este lado estaba más lluvioso, bueno, él piensa que para este lado va a estar muy lluvioso. Sin embargo, con la guía del satélite se da cuenta de que no, de este lado no había tanta lluvia en realidad, y logra volver a bajar a un valor menor a la media, digamos, a la media local, pero que puede ser más real. Entonces, bueno, el satélite nos está ayudando por varios lados. Descubrimos máximos que no veíamos, descubrimos mínimos o valores más bajos que no veíamos también, y estamos quitando la suavidad artificial que nos estaba introduciendo lo que era la medida de Kriging, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco compensaciones específicas para esto. Hasta acá viene siendo Kriging ordinario y Kriging universal de libro, digamos, ¿no? O sea, esto es el caso general de Kriging, que se puede aplicar para lluvia, pero o sea, así mismo se aplica para temperatura, para cualquier otra medida espacial que uno tenga. Ahora vamos a hablar un poco de algunas correcciones específicas que hicimos nosotros, digamos, para datos de precipitación y que fueron agregados específicos para el desarrollo de esta librería que hicimos para el primero, bueno, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos relativamente pocas estaciones en la red? ¿Qué pasa con esto, digamos, no? En este día, si se fijan, el satélite está indicando que por esta región hay una lluvia como de 40 milímetros, digamos, ¿no? Por otro lado, las estaciones, lo máximo que lograron capturar es un 22 por acá y un 9,8 por acá. Bien. Ahí va, hay un 22,8 por acá y un 9,6 por acá. Esto me quedó corrido, esto tendría que ir como hasta el 28. Sí. Esto lo que está diciendo es que nosotros estamos cubriendo en realidad menos de la mitad del rango observado del satélite. Es decir, yo el máximo valor, no, perdón, el asunto es que acá el satélite vale 8 milímetros más o menos, digamos. Entonces está correcto. Este es este punto, digamos, el 22,8 vamos a explicar todo de nuevo. A ver, yo tengo en las estaciones la medida máxima es de 22, pero el punto del satélite que se condice con la estación que vale 22 vale 8. El máximo valor del satélite muestreado en un punto de la estación es de 8 y pico de milímetros, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, yo cuando voy a hacer el ajuste del satélite, acá en el eje X yo tengo los datos del satélite y en el eje Y tengo los datos de los pluviómetros. Yo muestré el rango del satélite hasta los 8 milímetros, ¿no? O sea, si se fijan, el máximo valor de precipitación acá, que es en el satélite corresponde con 8 milímetros. Entonces, cuando yo hago la regresión, digamos, con estos puntos, que son las muestras originales del satélite, yo acá tengo, ponele, estos ceros, digamos, que están por acá, en general se corresponden con un cero del satélite. Estos de acá probablemente sean estos valores bajitos que también se están correspondiendo con un cero del satélite, digamos. Perdón, son estos valores bajitos que se están correspondiendo con valores un poquito más altos del satélite. Estos de acá son, por ejemplo, cerca de un 10, o sea que debe ser este valor de las estaciones, y se corresponde con cerca de un 10 en el satélite también, y el 20 y pico se me corresponde con un 8 en el satélite. Entonces, cuando yo ajusto la regresión solo en base a esas muestras, me da esta pendiente, ¿no? O sea, si yo me fijo únicamente en los puntos de los pluviómetros que están muestreando una porción muy chica del satélite, me da que el coeficiente del satélite en realidad tiene que ser como de 4. Entonces, los valores del satélite se me van a multiplicar como por 4, y después hay el término independiente que hago, no, perdón, como por 2 y pico. Entonces, cuando yo hago el ajuste del satélite, si se fijan, la estructura espacial es bastante parecida a lo que me decía el satélite original, pero con este ajuste los valores se me disparan a 90 y pico de milímetros, digamos, cuando el satélite me dijo 40, y las estaciones en realidad me están diciendo 20 y algo, digamos. Entonces, no tiene mucho asidero realmente que acá hayan 90 milímetros. Lo que está pasando es que
yo no estoy logrando muestrear el rango completo del satélite, porque yo no tengo ninguna muestra en los valores altos, desde 8 hasta 40 en el satélite, yo no tengo ninguna muestra. Digamos. Entonces, esta regresión está siendo ajustada a un rango de los valores que tiene un coeficiente mucho más alto del que realmente debería tener. Entonces, esto pasaba varias veces y lo que hacía es que me generara zonas de precipitación demasiado exagerada que realmente no se condecían ni con lo que decía el satélite ni con lo que decían las estaciones. Para corregir esto, lo que dijimos fue, bueno, ok, vamos a hacer entonces, como tenemos una red que digamos que un poco no está logrando muestrear todo el rango de valores del satélite, cuando yo no logro muestrear el rango completo, lo que voy a hacer es creerle al satélite. Entonces lo que vamos a hacer es agregar muestras falsas, digamos, que se alineen sobre la recta x igual y, y que digan, ok, a partir del 8, que era el último valor que yo tenía muestrado, bueno, agregamos una muestra en ciertos cuantiles de lo que me falta muestrear, digamos, y poneme un valor sobre x igual y para cubrir todo el rango del satélite, digamos, ¿no? Entonces yo ahora tengo una muestra falsa agregada que es de 43,10 milímetros, digamos, ¿no? Entonces, el loco básicamente lo que hace es agregar una muestra que en realidad no existía acá, en este punto, que era el máximo del satélite, y decir, bueno, si yo hubiera tenido una estación acá, hubiera dicho 43,10. Vos creerle al satélite. Y ahora ajusto de nuevo la regresión, y me da esta línea azul, digamos. Entonces, ahora le creo mucho más al satélite. El coeficiente de esta regresión se parece mucho más a 1 en vez de a 3. Y entonces el nuevo campo ajustado me vuelve a dar, otra vez con la misma estructura espacial, pero el rango de los valores es de 44, casi 43, digamos, ¿no? O sea que vuelve a ser coherente con lo que observaron los datos originales. Este método, en realidad, lo tuvimos que agregar para evitar esa sobreestimación que se estaba haciendo por un ajuste que básicamente se estaba haciendo con un submuestreo de los datos del satélite. O sea, con un submuestreo de los rangos de valores del satélite. Dio muy buenos resultados y bueno, a partir de que incorporamos esto, fue como que el primer producto que estaba, digamos, suficiente como para ser operativo, digamos, y con esto empezamos a producir, digamos, la primera serie de campos razonables. Pero aún hay más, hay otro efecto, digamos, ¿no? Una cosa que pasa, ¿se acuerdan que dijimos que el Kriging ordinario es una suma ponderada de los valores observados en las estaciones? ¿Qué tiene esto cuando los campos son de valores estrictamente positivos, digamos? En general, los pesos esos, no necesariamente, pero casi la gran mayoría, dan valores positivos, ¿no? O sea, entonces, lo que termina siendo Kriging ordinario es una suma ponderada de valores positivos con pesos positivos que se van achicando, pero no se terminan de hacer cero. Entonces, los campos interpolados de precipitación suelen quedar así, ¿no? Yo tengo estas observaciones, en donde tengo valores muy bajitos de lluvia realmente, ¿no? O sea, el 2,6 es el máximo, 0 en casi todos estos lados y un 0,2 acá arriba, pero este 0,2 en esa suma ponderada me contamina toda esta región, digamos, y me da valores de lluvia en todos bajitos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que son valores muy bajos, pero de todas formas son positivos en toda esta región. Y solo logra llegar al 0 muy en la cercanía e incluso adentro de la región delimitada por los valores de 0. Entonces, estos son artefactos que se producen en la interpolación de campos de lluvia por los asumidos de Kriging que en realidad no se están cumpliendo. Una forma de solucionar esto es lo que nosotros llamamos la máscara de lluvia. ¿Cómo se va a tratar la máscara de lluvia? Lo que es vamos a tratar de pasar el problema de regresión, digamos, en donde yo quiero estimar el valor efectivo de precipitación en una ubicación, a un problema de clasificación, en donde yo lo que voy a querer decir es, ¿en esta ubicación llovió o no? Entonces lo que vamos a hacer es pasar todos los valores observados a valores binarios, en donde llovió va a ser un 1, en donde no llovió va a ser un 0, y vamos a hacer la misma interpolación espacial con Kriging ordinario de cada ubicación para ver qué valor nos da, digamos. Bueno, vamos a ver un poco cómo es eso. Ok.
Entonces, vamos a hacer una interpolación de un campo binario, 0, 1, eso nos va a dar valores interpolados entre 0 y 1, y vamos a fijar un umbral en donde vamos a decir que si la interpolación binaria nos da mayor a 0,3, quiere decir que es una zona donde está relativamente convencido de que hay precipitación, entonces vamos a clasificarlo como 1, y vamos a decir ahí llovió, y si nos da menor a 0,3, vamos a decir no está muy convencido, ahí no llovió. Después, ok, esto es solo con los datos de las estaciones, ¿verdad? Vamos a usar Kriging ordinario y solamente nos vamos a basar en las estaciones. Pero en este caso nosotros tenemos además el satélite. Bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos el satélite? Cuando fuimos con Alejandra a trabajar en el IRI con Tufa Dinku, que fue quien nos enseñó un poco toda esta metodología de interpolación, el approach que tenía él era básicamente decir, ok, en la cercanía de las estaciones yo voy a hacer esto de la interpolación binaria con Kriging ordinario, digamos, y usar esta máscara de lluvia solo de las estaciones. Pero a medida que me alejo de las estaciones, vamos a decir, ok, ya no le creo a la estación, y lo que voy a hacer es, si el satélite decía que llovió, voy a poner un 1, y si el satélite decía que no llovió, voy a poner un 0. Entonces, hasta cierta distancia íbamos a usar la interpolación de las estaciones, y a partir de cierta distancia íbamos a usar la máscara del satélite, pero tal cual. O sea, si el satélite dijo que llovió, ahí llovió, y si el satélite dijo que no llovió, ahí no llovió. Esta forma de estimar a mí nunca me terminó de convencer porque tiene dos problemas, ¿no? Uno, el satélite no está calibrado todavía. Entonces, en realidad, ahí podemos tener errores que no estamos del todo seguros. Y dos, ¿hasta qué distancia le creemos a las estaciones y a partir de qué distancia le empezamos a creer al satélite? En principio, eso sería un hiperparámetro que para que esto esté bien hecho, digamos, tendría que estar ajustado en base a los datos. Y bueno, nada, hay formas de estimar eso, pero no son tan triviales, digamos. Entonces, allá lo que se hacía era usar una distancia fija que no me terminaba de cerrar. Entonces, en este trabajo lo que propusimos fue, ok, hagamos Kriging universal en la interpolación binaria. O sea, ya que tenemos el satélite, es un problema de clasificación en donde yo voy a querer decir si llovió o no llovió en cada ubicación, pero le puedo agregar la guía del satélite y lo uso como una regresión. Entonces tengo la componente determinista, digamos, guiada por el satélite con regresión generalizada, calibro el satélite, encuentro, digamos, tengo mejor información en todos los puntos, y además después hago la interpolación que ella misma va a determinar el rango hasta donde son útiles las observaciones de las estaciones. Entonces resolvemos los dos problemas que teníamos, digamos, ¿no? Incorporamos el satélite, lo calibramos y además determinamos en forma automática el rango de hasta dónde uso las estaciones y a partir de dónde me baso en el satélite, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que obtenemos a raíz de eso. La fila de arriba es digamos, lo que obtenemos si solo usamos la máscara de las estaciones. La fila de abajo es si usamos el satélite. Partimos de las observaciones de los pluviómetros, digamos, este era el campo que obteníamos si no usábamos máscara, ¿no? El ejemplo que ya vimos, con los artefactos de alrededor del 0,2. Esta es la interpolación binaria, es decir, yo acá pasé las observaciones a 0,1, como pueden ver, digamos, ¿no? Y hacemos una interpolación de ese 0,1 que me da estos rangos de valores. Hasta el naranja son menores a 0,3. Entonces todo lo que esté menor a 0,3 yo voy a decir que es 0. ¡Boom! Todo lo que está de este lado, si se fijan acá en el puntito del 0,2 hay está más arriba, está ya en el rango del amarillo, del naranjita claro, entonces esta estación se salva, digamos, o sea, en el punto concreto llovió, digamos, pero en toda esta región no. Digamos. Entonces logramos eliminar la precipitación, el artefacto de precipitación que se generó por Kriging ordinario. Bien, o sea, un primer arranque que logró buenos resultados, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si agregamos el satélite, digamos, ¿no? Esto es lo que decía el satélite para ese día, ¿no? Para estas mismas observaciones de la red de pluviómetros. Acá tenemos la interpolación con Kriging universal si no usáramos la máscara. Vieron que la región un poco donde no llovió cambia, porque ahora tenemos la guía del satélite, pero igual se siguen generando los artefactos. Entonces pasamos a la máscara de lluvia, pero esta vez asistida por el satélite. Vean qué diferencia, ¿no? O sea, nada que ver el campo interpolado de ceros y unos
sin el satélite que con él. Tanto así que en realidad esta zona, que las estaciones, otra vez no tenemos una muestra, digamos, en realidad llovió según el satélite. Y con esta máscara la estamos preservando y con esta máscara la estamos eliminando, ¿no? Además, la forma de la lluvia en esta región es muy diferente, cambió bastante, digamos, ¿no? Y además, otra cosa que eso podría ser un poco trabajo futuro, está mucho más seguro de dónde no llovió. O sea, si se fijan acá, él por esta zona ya está dando como el naranjita, que nosotros es el límite de nuestro umbral, ¿no? O sea, está dando 0,2 a 0,3. Sin embargo, acá él está convencido de que esto es un 0, digamos. Eso es porque él tiene la guía del satélite que lo ayuda a mejorar la interpolación. Entonces, es probable que en la máscara del satélite podamos realmente subir el umbral de no lluvia y usar, por ejemplo, un 0,5, capaz, un 0,4, digamos. Y entonces descartar un poco más de la región. Incluso tengo hecho un código que autoajusta el umbral, hace validación cruzada y ajusta el umbral para clasificar lo mejor posible, o sea, estima los ceros y unos con validación cruzada, es decir, saca del conjunto de observaciones este dato, ponele, y lo estima con el resto. Saca este dato y lo estima con el resto, saca este dato y lo estima con el resto, ¿no? Y obtiene una estimación de cada uno. Y después se fija con qué umbral logra clasificar mejor los ceros y unos que realmente tiene. Entonces, autoajusta el umbral a las observaciones que tenemos. El problema que tiene es que como tenemos relativamente pocas estaciones, ese autoajuste del umbral no me estaba dando del todo bien y por eso lo dejé desactivado. Pero en la medida que podamos agregar más estaciones, en realidad el umbral se puede ajustar solo, también con una técnica más data-driven, digamos, ¿no? O sea, guiada por los datos y no un umbral fijo determinista. Bueno, y el campo final interpolado que da es ¿no? En donde, observen que en esta región sí llueve, digamos, según el dato con el mapa con datos de satélite, digamos, y bueno, la forma de la precipitación es bastante diferente. Acá se mete una cuña que en este lado en principio la estima como una precipitación bajita. Acá aparecen unas nubes que también se pierden de este lado, de esta zona, en fin. Digamos, el satélite nos ayuda no solo para la estimación de precipitación, sino para la estimación de dónde llovió y dónde no llovió. Bueno, nada, y esto también lo desarrollamos para la librería esta parada. Bueno, ¿cómo hicimos para validar? Validación cruzada, lo que hablábamos recién, ¿no? Si se fijan, todos los modelos que describimos en el modelo de variación universal de Engel son modelos de la forma: yo quiero estimar la precipitación ocurrida en una ubicación S0 como una función de la ubicación S0, o sea, como G, una función, digamos, de la ubicación S0, y los datos de las ubicaciones conocidas. Entonces, una manera... ¿por qué usamos cross-validation? Kriging, todos los métodos de la familia de Kriging son estimadores exactos. Es decir, en el punto observado yo tengo exactamente el valor observado. Si yo tengo la ubicación de Z en SI y hago Z techo de SI, el valor de Z techo de SI es Z de SI. O sea, el valor real observado en la ubicación SI. Entonces, por esto yo no puedo estimar si no hago una validación cruzada. O sea, no puedo obtener una medida de calidad si no hago una validación cruzada, porque siempre me va a dar el valor real, entonces todos los métodos serían iguales. Entonces, para hacer la validación, lo que hago es voy a sacar del conjunto de observaciones la estación en concreto que quiero evaluar, la evalúo con el resto de las estaciones solamente, en el caso de Kriging ordinario, con el resto de las estaciones y el satélite, en el caso de regression Kriging, y después lo que vamos a hacer es otra vez las medidas de error y algunos estadísticos de variación, ¿no? Entonces, comparo la precipitación efectivamente ocurrida con la precipitación estimada por variación cruzada y voy a obtener estos tres estadísticos, ¿no? El error va a ser el z-techo de cross-validation, digamos, ¿no? Que estamos hablando, que es el de sacarle a los SJ la ubicación I, menos el z real de la ubicación I, digamos, ¿no? Entonces después lo que voy a hacer es, el mean error es la suma de los errores sobre n, esto me va a dar la dirección de los errores. Es decir, esto es el error medio, y lo que me va a decir es, si el error medio es positivo, quiere decir que en general este término es mayor que este término, ¿no? Entonces el valor estimado es mayor que el valor real, entonces
Si el mean error es positivo, lo que significa que estoy sobreestimando. Si el mean error es negativo, lo que significa que estoy subestimando. Después, para obtener una medida de las magnitudes de los errores, digamos, lo que vamos a hacer es usar dos tipos de métricas, el mean absolute error, que en realidad al final ni lo reporté porque da valores muy parecidos al root mean square error, pero el mean absolute error lo que es el promedio de los valores absolutos de los errores, entonces la magnitud media de los errores. Y el root mean square error lo que es el error cuadrático medio, entonces es la raíz cuadrada de la media de los errores cuadráticos. La diferencia entre el root mean square error y el mean absolute error es que el root mean square error pondera más los outliers. O sea, le da más peso a los errores grandes que a los errores relativamente chicos. Entonces, nada, depende del dataset que uno tiene, se puede usar uno y este o otro. En nuestro caso están dando más o menos los mismos resultados, pero nada, presentamos solo el RMC. Y estos son los resultados que obtenemos en general. El mean error, que era lo que me decía, el sesgo de la estimación, me da un poquito mayor en magnitud que el regression, este modelo es Kriging ordinario, este modelo es regression Kriging, basado en combinado, que es como le llamamos al dato de satélite de mayor correlación a nivel de año. ¿Se acuerdan que para cada día tomábamos el satélite mejor correlacionado y usábamos ese como campo de satélite? Bueno, el mean error nos da un poquito mejor, entonces en la dirección que queremos, el root mean square error también nos da un poco más chico. Las magnitudes, si se fijan, no son demasiado grandes, pero ahora vamos a ver un poco más. Y bueno, y la correlación nos da en el mismo orden. Y los dos tienen todos los datos que queremos interpolar en él. Bueno, después algunos aspectos computacionales también de la solución. Usamos muchísimo HPC, esto usa paralelismo por todos lados. Todas las estimaciones de cada día individual, todas las estimaciones de validación cruzadas son en paralelo, todas las descargas de los datos del satélite, ¿se acuerdan que dijimos que son datos cada media hora? Entonces tenemos que bajar 48 datos de satélite, bajarlos, descomprimirlos, agregarlos a diarios, digamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando con los acumulados que son estándar para el país, que son de 10 AM UTC, a 10 AM UTC, digamos, es decir, la precipitación acumulada de hoy a las 10 AM en realidad corresponde a ayer a las 10 AM hasta hoy a las 10 AM. Bueno, nada, bajamos los 48 datos del satélite que corresponden a esa fecha, los descomprimimos y los agregamos, todo eso también en paralelo. Y bueno, nada, esto es parte de lo que logra que el modelo corra bastante rápido. Además, tenemos un speedup lineal con la cantidad de procesadores. En la medida que aumenta la cantidad de trabajo que hay que hacer, si tenemos más procesadores lo podemos hacer en un tiempo, dividir el tiempo en forma lineal, digamos. El uso de RAM por proceso es de aproximadamente 600 megas por proceso, entonces también podemos escalar, o sea, no es que no vamos a poder subir a la cantidad de procesadores que queramos, porque vamos a estar limitados por la memoria, ¿no? Eso no es así, o sea, estamos haciendo un uso acotado de RAM. Y bueno, tenemos algunas técnicas de cacheo, de algunas funciones complicadas que cuesta evaluar, pero que siempre retornan resultados iguales. Por ejemplo, los recortes de las áreas a interpolar a los polígonos que en realidad efectivamente queremos interpolar. Cosas de ese estilo se cachean y no se recalculan todas las veces. Todo eso en pos de la performance. Bueno, un poco los diagramas de flujo. Tenemos tres puntos de entrada, yo les comentaba, digamos. Que son básicamente uno que hace el control de calidad de los pluviómetros, el control de calidad inicial, que es el análisis exploratorio de los datos, en donde miramos las métricas, los acumulados, las frecuencias de lluvia, ¿qué más? Los máximos de cada estación, las rachas secas, ese estilo de cosas, la correlación contra la distancia, todo ese estilo de cosas lo miramos en este script. Y después ahí es de donde surge la propuesta de los controles de calidad que hacemos. Después hay otro script que es el que hace la prueba de los modelos, que lo que hace es aplica los controles de calidad a los datos que definimos, digamos, tiene una cantidad de modelos configurados, que en Repite y Flota hay 14 variaciones de modelos que probamos, digamos, que están configurados en el script, digamos, y los prueba todos con estas metodologías de validación, y al que llegamos que fue el mejor fue este que presentamos, digamos. Y el otro que hay, que es el main, en realidad, que ese es el que hace la corrida operativa, que lo que hace es tener el modelo principal, digamos,
que nos dio los mejores resultados, hace la descarga de información, toma hace los controles de calidad y calcula los valores con el modelo que nos dio mejor. Entonces, bueno, los diagramas de flujo estos lo que cuentan es un poco eso. El QC Pluvios es el que hace el control de calidad de los pluviómetros, y lo que hace es descargar los datos de los pluviómetros, descarga los datos de los satélites, hace la agregación temporal diaria a los periodos que corresponden de los datos de satélite, ¿no? De los que son cada media hora, los pasamos a diarios. Después hace un análisis exploratorio en donde se calculan las tablas para cada pluviómetro, porcentaje de datos faltantes, frecuencia de precipitación, acumulados máximos, rachas secas, rachas húmedas. Se hace el cálculo de correlación versus distancia y se hace el mapa ese de distancia a la estación más cercana. Después se aplican los controles de calidad y bueno, y hay algunas variantes que están propuestas ahí que al final nos quedamos con estos que elegimos, ¿no? El diagrama de flujo de main.r es el que hace la correa operativa, que lo que hace es la descarga de datos de pluviómetro, la agregación temporal diaria, luego aplica los controles de calidad a los datos y hace la interpolación espacial para el modelo de Kriging universal, que es el que nos dio mejor. Este es el que corre todos los días, está puesto en un cron tab de noche, a correr a las 11 de la noche en hora local. Está puesto además para que corra a las 10:30 y a las 11:30. Cuestión de que si nos falla la corrida de las 10:30, tenemos una segunda instancia en donde se vuelve a hacer la corrida, por las dudas que haya un fallo de comunicación, de energía, de cualquier cosa, ¿no? Tenemos una ventana de 1 hora para arreglar ese tipo de problemas. Bueno, y el prueba modelo, que lo que hace es un poco lo mismo, descarga la información, la agregación temporal diaria, aplica los controles de calidad, y para cada modelo de las variantes que probamos, prueba los distintos análisis. Bueno, trabajo futuro. Hay algunas cosas que todavía podemos mejorar, como por ejemplo, los primeros días del periodo de GCMAP aparecen en varios casos artefactos de este estilo, en donde el loco como que amalgama dos predicciones que están como corridas, tienen un salto abrupto, digamos, espacial, y esto pasa como en el primer mes de GCMAP, y después no pasa más. Pero este tipo de cosas en realidad no quisiéramos verlas en el satélite. Hay un trabajo que encontré por la vuelta que se llama DINEOF, que lo que hace es una cosa parecida a análisis de componentes principales, en donde el tipo hace una descomposición del campo del satélite, digamos, y una reconstrucción con los primeros componentes principales, pero no todos. Entonces, en eso lo que pasa es que los puntos que son outliers, en general tienen mucha información, y para lograr reconstruirlos tengo que irme a los últimos componentes principales. Si yo solo me quedo con los primeros, digamos, en general lo que hago es como un suavizado que no llega a reconstruir el outlier, sino que reconstruye como la tendencia general. Entonces, este DINEOF, capaz que además tiene una implementación en R, capaz que es una forma que podemos usar para este paso que les contaba de mejorar los controles de calidad que se le aplican al satélite. Incluso hay una variante revisada de DINEOF, que también tengo el paper por ahí, después se los voy a pasar, digamos, porque probablemente por ahí se puedan encontrar buenos resultados. Y después, otra cosa que está pasando, miren este caso, digamos, ¿no? Para este día, esto es lo que dicen otra vez también al principio del periodo, ¿no? O sea, esto en general los primeros datos de los satélites no eran del todo confiables, digamos, y se ven este tipo de cosas, pero viendo que en algún momento pasó, está bueno tener guardas contra este tipo de problemas, ¿no? Esto es lo que dicen las estaciones, ¿no? Esto es lo que dice GPM y esto es lo que dice GCMAP. En realidad, o sea, lo que pasó en este día es que la máxima correlación, el loco la encuentra con GCMAP, no con GPM. Cuando en realidad, mirando los campos del satélite, parece bastante más parecido, pero está un poquito corrido. O sea, el punto de este 90 parece ser esta lluvia que se dio acá, pero se le dio un poco corrida al satélite respecto a donde realmente dio. Y acá hay algunas precipitaciones importantes, que el satélite logra ver algo ahí, digamos. En principio, si yo lo hubiera elegido manualmente, hubiera elegido GPM y no GCMAP. Entonces, pero bueno, nada, en la correlación, el máximo de correlación se dio con y dio diferente. Entonces,
Regression Kriging termina descartando un poco el dato de satélite, porque la correlación con este además es muy bajita, y lo termina sacando del campo de satélite, y entonces lo que hace es hacer la misma estimación que hace Kriging. O sea, el campo de Regression Kriging es igual al campo prácticamente igual al campo de Kriging ordinario. Entonces, los meteorólogos a mí me habían comentado que cosas que pasan a veces en los campos de satélite es que esto de que se corren un poquito, digamos, ¿no? De que te detectan bien las precipitaciones, pero desplazadas espacialmente algunos píxeles, digamos. Entonces, una cosa que podemos hacer también, que habría que sentarse a pensarlo un rato, pero no es demasiado complicada, es incorporarle a la regresión algún parámetro de traslación, en donde yo pueda decir, ok, vos no te bases solo en este píxel, sino que basate en una ventana alrededor del píxel y determiname vos cuál es la mejor traslación, ¿entendés? Para lograr la mejor relación con los menores residuos con el dato de satélite. Entonces yo le aplico a todos los píxeles la misma traslación y logro correr el dato de satélite hacia otra región. Entonces, este píxel en realidad no me lo va a regresar sobre el valor del satélite ahí mismo, sino que me lo va a regresar sobre este valor del satélite. Y ahí capaz logramos algo mejor. Entonces, bueno, nada, quería comentarles eso porque son cosas que pueden llegar a pasar. Y bueno, nada, tenerlas en cuenta como mejoras que podemos hacerle al futuro al modelo. De todas formas, o sea, Kriging acá respeta un poco lo que se observa en las estaciones. El problema que tiene es que se va a la media local rápidamente, digamos. Y bueno, nada, y esta parte en realidad no es muy confiable, digamos. Bueno, muy bien. Esto es lo que acabamos de decir. Traslación de regresores, usar una ventana móvil para poder hacer la regresión basada en píxeles vecinos. Otra cosa que podría ser interesante, vieron que en la clasificación... Una pregunta, Pablo. Sí, Rubén. Una pregunta sobre eso. Porque, claro, tú empezaste a hablar y uno se imagina enseguida el tema, bueno, claro, primero ubicar la imagen arriba desplazándola, o sea, lo que tú planteas como trabajo futuro. Pero después, o sea, antes que tú dijeras eso, yo pensé, bueno, lo primero sería ubicar la imagen lo más precisa posible para antes. ¿Y de qué depende eso? Porque estamos hablando de fotografías de satélite y de historia. O sea, esto no es pronóstico, en ambos casos son lecturas de lo que pasó. Sí. A través de fotos o a través de los pluviómetros. Entonces, casi que la única posibilidad de esos desfasamientos es un error en la medida temporal. Bueno, sí, podría haber algún tema claro. De la hora. Esto es el satélite pasando por arriba de la Tierra y sacando una foto, digamos, ¿no? Sí. Esa foto se georreferencia y digamos, y ahí es que se hace la correspondencia entre los píxeles y las ubicaciones espaciales. Esa georreferenciación, yo te digo la verdad, no soy especialista en cómo funciona, pero se me ocurre que ahí es donde podría estar el problema, donde si el satélite sacó la foto 15 milisegundos después de lo que tenía que sacarla, se corrió. Claro, ahí está, me queda corrida. Y esto de repente se calibra a nivel global, o sea, para todo el planeta, pero no a nivel de Uruguay, digamos. Claro. O sea, puede ser que entonces exista una cuestión que sea un ruido, que no sea un offset permanente, sino que un ruido del instante en que saco y que me corra algunos píxeles, y otra que hubiera habido un error en una época y que lo arreglaron. Bueno, eso también, sí, eso también. Sí, si sucede una vez cada tanto, debe ser aleatorio y debe ser lo que está diciendo, desde el instante preciso y lo clasificó para un lado o para el otro y son unos grados de rotación o de movimiento. Claro, ahí va. Que en 10 kilómetros es fácil, ¿no? O sea, sí, moverse de un píxel para otro. Dale, gracias. Ahí va, por favor. Bueno, nada, en cuanto a regresión no lineal es el tema de la clasificación. En la máscara de lluvia del satélite, en realidad estamos pasando a tratar de incorporar un 0,1 con una medida continua de precipitación. Entonces, ahí obviamente hay un cambio de escala, digamos, ¿no? Y quizás
habría que buscar alguna manera de combinar la regresión generalizada, esta de la que hablamos, con una regresión logística, que de alguna manera me transforme el rango interpolado en el rango que nos interese de alguna manera más interesante, más inteligente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, que es básicamente, o sea, voy a la misma escala como si fuera una regresión común, digamos. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a las mejoras al QC de información satelital, es esto de los Data Interpolating EOFs, digamos, el DINEOF que les comentaba, que acá está el paper, yo después se los voy a mandar y nada, esto tiene una implementación en R. Se usa mucho para campos de temperatura de superficie terrestre, perdón, campos de temperatura de superficie del mar, que lo que tiene que es mucho más estable, ¿no? Es mucho más suave que la lluvia, entonces es un problema más sencillo, pero en principio la idea podría funcionar para el caso nuestro también. Bueno, y una recomendación un poco, dos detalles más. La librería esta trabaja con lo que tiene, siguiendo una máxima de un gran maestro que tuve de la vida, se hace lo que se puede con lo que se tiene, y trabaja con lo que tiene a mano. O sea, en la medida que tenga más pluviómetros, ella sola las va a incorporar en todos los métodos que hablamos. En kriging ordinario, en regression kriging, en la etapa de regresión, en la compensación de submuestreo del satélite que hablamos, donde si no lograba muestrear bien todo el rango del satélite, bueno, por un lado voy a poder muestrear mejor, pero por otro lado voy a disminuir la compensación que hago en la medida que tenga más satélites, más estaciones, digamos. O sea, todo se adapta a que si tiene más estaciones, se usan. O sea, si están disponibles los controles de calidad, todo, si tiene más estaciones, trabaja mejor. Digamos. Entonces, en la medida de lo posible, una recomendación que hacemos es bueno, que si se puede incorporar estaciones a la red, sería muy bueno para el proceso. Y en particular, vieron que los problemas en general se dan sobre los bordes de la cuenca, que es la región donde kriging ordinario tiende a extrapolar, digamos. ¿No? Si podemos conseguir pluviómetros que bordeen el área de la cuenca, estaría bueno, digamos, porque evita esa extrapolación y vuelve a ser interpolación. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Y les dejo una lista de links. Sí. Estaría bueno eso de agregar pluviómetros, tener una orientación respecto a dónde realmente se hacen más necesarios. Me dio la sensación de que en las puntas, tanto en la zona de Fraiventos como en la zona de la cuenca alta del Río Negro, están faltando. Seguramente esos datos puede ser que existan en algún pluviómetro, ya sea de Argentina como de Brasil, pero después también en tierra adentro en Uruguay, capaz que ya sea al norte de la cuenca o al sur de la cuenca, hubiera lugares donde realmente se hace más necesario. Eso podría ser una orientación porque, bueno, evidentemente ahí puede haber algún lineamiento respecto a dónde instalar alguno en la medida que haya un beneficio directo de tener mejores resultados. Claro. Bien. Bueno, interesante la pregunta. La primera guía a ese respecto es el mapa de distancia, que veíamos acá, ¿no? De distancia a la observación más cercana, ¿no? Acá un poco te deja ver dónde, o sea, sin duda esta zona de acá que mencionabas, digamos, es la zona Tenemos que recuperar esa parte del territorio nacional. Sí, es verdad. Si recuperamos eso, ganamos un montón. Y bueno, y después también por estos lados se ven problemas, digamos, ¿no? O sea, otra cosa es que en general, de todas formas, cuanto más pluviómetros, bueno, nada, sí, es un poco lo que ya dijimos, ¿no? Cuanto más pluviómetros mejor, porque los controles de calidad necesitan vecinos en los 4 cuadrantes, entonces, pero en principio las zonas donde más surge es las zonas que están más rojas en este mapa, digamos. En la medida que uno pudiera agregar, ponerle un pluviómetro acá, un pluviómetro acá, un pluviómetro acá, un pluviómetro acá, bueno, ahí la distancia máxima va a caer un montón, digamos, y eso va a estar bastante bueno, la distancia media también va a caer bastante, y bueno, y ahí podemos recalcular este mapa que está, ya les digo, en el QC Pluvios, el procedimiento para calcular este mapa está en función de las estaciones que tenemos disponibles en el momento. Y nada, y bueno, y con eso poder ir ajustando un poco. Yo tengo dos preguntas.
Si hicieron algún análisis del impacto o sea, de cada ubicación respecto al caudal que termina llegando a las represas, ¿no? Porque todo esto, al final a nosotros nos va a interesar para estimar mejor los caudales, ¿no? O sea, entonces, Claro. si hay algún impacto, si de alguna manera ahí hay alguna medida o algo que tenga que ver, capaz que Alejandra lo tiene claro, en el modelo de escurrimiento posterior, la incidencia de cada punto de estos, alguna medida. Porque claro, de repente te matás mejorando un punto que en realidad después no llega a ningún lado. Claro, que lo que se aporte no se refleja, digamos. Claro. Sí, todavía no hemos hecho nada de pasar los mapas de lluvia. Lo que está quedando seguro por hacer es, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Saqué el mute. Sí, perfecto. Sí. Lo que está quedando por hacer seguro es volver a correr el modelo hidrológico, no con las series históricas que teníamos de precipitación corregidas por el boletín pluviométrico, sino con estas series y ver cómo se traduce eso en los caudales comparando con los caudales teóricos. Después a eso podremos ir viendo dónde podemos ir tocando. Ahora si me preguntás claramente no se me ocurre ya algo que te diga, agregamos este punto y lo vemos cómo se traduce en el caudal. Pero seguro hay que empezar a correr el hidrológico con estos campos nuevos y ir viendo qué va agregando, que es el objetivo último de lo que queremos. Está perfecto, o sea, me quedó clarísimo. En la etapa actual todavía no llegamos a un lugar donde se pueda ni siquiera pensar en medir eso todavía. En realidad lo que falta para hacer es solamente cargar. No lo hemos hecho por falta de tiempo, pero no es que hay que hacer mucha cosa de programación, es estos campos cortarlos con las subcuencas y agregarlos en el hidrológico. Perfecto. Es fácil de alguna hacerlo. manera medir la sensibilidad, agregar información en diferentes áreas, porque pero falta la conexión. Y la segunda pregunta era el estado actual de la implementación, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué de esto está funcionando? ¿Qué nos falta para poder usarlo? Para sustituir esto, lo que acabamos de decir, ¿qué nos falta para terminar? ¿Qué nos falta para ponerlo en producción? Estamos donde queremos. Está todo, en realidad. Lo único que falta es, digamos, dado el campo interpolado, ¿no? O sea, dada esta salida, o sea, la interpolación final, digamos, con el dato del satélite, agregarla a las subcuencas que usa el modelo hidrológico. Que eso es una línea que ya tengo, o sea, tengo una función ya hecha, que vos le das un shapefile con polígonos y te saca una función de agregación espacial en las áreas que le deciden. Y ahí tendríamos que reemplazar... Ahí tendríamos que reemplazar el archivo de lluvia que usamos nosotros, que para cada subcuenca tiene una lluvia, reemplazar ese que venía siendo el GPS corregido, con todas las limitaciones que tenía, por la lluvia nueva que genera el merging. Perfecto. O sea, esto no implica cambios en el resto, simplemente en la entrada de datos que le daba el estimador del estado de la cuenca, ¿sería eso? Claro, hay que cambiar uno de los archivos de Excel, que era la lluvia en las cuencas, que en vez de ser el GPS corregido, bla, 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 sea el merging. En el pasado, ¿no? Para adelante sí seguimos con el GPS. En el pasado, sí, claro. Bien. Todo esto es para corregir la lluvia pasada y tener una mejor estimación del estado del sistema antes de empezar la simulación, como la condición inicial del sistema. Después seguimos usando los 14 días del GPS de pronóstico de precipitación para adelante. Está. Y el proyecto, o sea, recordame bien el proyecto, o sea, termina en esto, ¿no? ¿El proyecto de la consultoría del merging? Sí. Sí, ahí va, el alcance era hasta esta parte, digamos, o sea, dejar todo pronto como para que el modelo hidrológico lo pudiera consumir y bueno, eso después corría. O sea que ahora me queda un poco más a mí de mezclarlo y de correrlo y ver qué da, pero es fácil. Perfecto, buenazo. Pero la consultoría de la combinación sí era hasta tener el insumo para el modelo hidrológico. O sea, no le queda nada a esto por todavía, no queda nada de la consultoría, de lo previsto nos falta en realidad nada de trabajo, lo que está faltando simplemente es la integración. Tal cual. Ahí va.
Y esto Yo tengo una consulta. Sí. Una de las cosas que habíamos visto con respecto a las precipitaciones del GFS era como que tendía a tener un sesgo a quedarse corto. O era por lo menos eso lo que nos parecía que estaba pasando, porque nos estábamos quedando cortos en los aportes y los escurrimientos parecían estar correctos, parecía que el modelo estaba funcionando perfectamente y que era atribuible a las precipitaciones. ¿Ustedes qué han corroborado hasta ahora? La realidad fue que no lo Ay, vemos. perdón. O sea, en realidad eso no era parte del alcance de la consultoría, digamos, pero seguir ese trabajo es como natural con esto, ¿no? Porque ahora tenemos los campos grillados y tenemos la serie histórica de esto y tenemos la serie histórica del GFS. Entonces, podemos hacer un campo de corrección la serie histórica de sesgo. La serie histórica del GFS, yo ahora teniendo este producto, para el pasado, me olvidaría de la serie GFS, que es pronóstico, con toda la incertidumbre que tiene. Para mí, Sí. Si querés responder tu pregunta, después podemos hacer algunos números de cómo eran las precipitaciones en los periodos que simulamos. Probablemente estuviéramos subestimando, sí, pero en realidad ahora teniendo esto, yo lo que haría es correr. Podemos hacer, obviamente tenemos la corrida de referencia. Pero me No. parece que lo que están diciendo Guille y Pablo es que ya que tenés esto, claro, para el pasado usa esto, pero para el futuro Sí, no sí. te quedes solo con el pronóstico, sino que si tiene un offset o algo, sacáselo con esto. Con el, De corregir el pronóstico del GPS. Un corrector. Por lo menos saber si notaron algo, ¿no? No es si... No sé si lo hicieron o no, si No, vieron todavía no. de las series había algún sesgo o no. Todavía no comparamos nada todavía no comparamos nada. Igual Ajá. yo realmente ya lo he dicho pila veces, a mí no me gusta nada eso que estábamos haciendo el GFS corregido con el boletín pluviométrico. No haría muchos análisis metiendo el GFS corregido con los rangos discretos de boletín pluviométrico. Eso era algo que teníamos porque era lo que había. Yo lo dejaría por ahí y podemos ahora sí, capaz que después viendo el GFS y este Como producto, Pablo ver si está se grabando, puede. no diga que es un bolazo. No, sin No. duda, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estábamos haciendo antes, eso queda completamente descartado, eso era la solución que teníamos de momento, porque era simple, sencillo y directo, Sí. y esto, sin dudas, supongo que es mucho más certero, ¿no? Tiene un montón de chequeos que le han hecho ustedes que no tenía nada de eso antes. Hay que ver A cómo lo que se voy traduce es, si en notaron caudal, algo. ¿no? Claro, Todavía eso... no. A tu pregunta de si notamos algo, no la podemos responder, porque todavía no hicimos la comparación ni de los campos viejos era con eso nomás. ni de los caudales. Era simplemente eso. Eso hay que hacerlo y hay que ver qué da. Después, para mí, dejaría por ahí el GPS corregido con el boletín pluviométrico, y si se quiere empezar a ver un poco cómo viene el GPS contra este campo y ver si se puede hacer algo, veremos. Pero en realidad, corregir pronósticos es toda otra línea que probablemente... Tienen pila de máquinas, una binaria estadística gigante armada que capaz que algo se puede aprender y mejorar, pero es toda una línea, ¿no? Corregir sesgos sistemáticos, no sistemáticos de los pronósticos. Sí, que los deben estar corrigiendo ellos permanentemente, además. Sí, por eso. Claro. No sé si me metería en eso. Uruguay reporta muy pocos datos de precipitación al sistema internacional. Son 20 o 30 estaciones, ¿no? Estaciones meteorológicas. Digamos. Claro, 20 y pico creo que son. 20 y pico. No tienen mucha oportunidad de recalibrar nada, sí. Sí, o sea, es poco la información que tienen de acá. Digamos. Pero eso está, ahora después teniendo esto armado, se puede empezar a ir mirando. Lo primero que quiero hacer, que en realidad no lo he hecho por falta de tiempo, es realmente correr el hidrológico. Lo que teníamos ya lo tenemos, pero correr el hidrológico con el Kriging ordinario, que son solo las estaciones, y correr el hidrológico con el merging y ver si efectivamente el satélite le aportó o no le aportó. Ya solo el hecho de tener el Kriging ordinario comparado a lo que teníamos, ya seguro le suma. Hay que hacer como 3 comparaciones. Lo que teníamos con el grillado de estaciones, ya va a ser, yo espero que sea una mejora significativa. Y probablemente la segunda comparación, que es el Kriging ordinario contra el Regression Kriging, ahí ya va a ser más marginal la mejora. Quiero creer que va a haber una mejora, pero como que hay como 2 niveles. Lo que teníamos con el Kriging ordinario, seguro ya el Kriging ordinario es mucho mejor. Y con el satélite, alguna cosita probablemente se corrija también.
Yo calculo que las mejoras del satélite se van a ver a nivel de días individuales. Digamos, viste ese ejemplo que vimos ahí donde Kriging tendía a extrapolar el lado hacia Brasil, digamos, con un valor superior a la media, digamos, y Regression Kriging lograba bajar eso. En ese tipo de casos puntuales, para mí, se va a lograr un mejor resultado al nivel diario, digamos, pero es probable que los agregados a nivel mensual, ese tipo de cosas, sea más o menos similar, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo, y en realidad una vez que esté cortado el campo interpolado en cada subcuenca, es agarrar el script del hidrológico y correrlo. Sí. Deberías poder hacerlo en breve, apenas tenga un ratito. Con esto en home office estoy desbordada. Pero sí, eso estoy muy ansiosa por poder hacerlo, sí. Sí. Genial. Y esperanzada, ya que todo esto aporte al fin último, que era mejorar los caudales. Bueno, y a ver si esto hace que llegue un poco más. Sí, ¿no? Que vendría bien. Pues, supuestamente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, vamos por terminado acá. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Después nos pasás el vínculo, Pablo, a que eso que quedó grabado para que si quiera verlo. Sí, claro. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Estamos al habla. Suerte. Muchas gracias. Guillermo, Rubén, capaz que... ¿Ya se fue Guillermo? No, estoy acá. Capaz que se quedan y les comento un segundito una cosa. Bueno, Dale. Si querés, Pablo, quédate también, pero digo, es chusmerío, no, no es del merge. Bueno, deja de grabar entonces. Dejamos de grabar. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos.